20. ¿Qué es la batalla del Armagedón? A finales del siglo XIX, el fundador de los Testigos de Jehová, Charles Taze Russell, anunció que en 1914 estallaría una espantosa batalla mundial en la que Dios destruiría a todos los pecadores de la tierra, la famosa batalla de Armagedón. Según Russell, con ella daría comienzo el fin del mundo. Su advertencia atrajo la atención de mucha gente que, temerosa ante esta profecía, se afilió de inmediato a la nueva secta fundada por Russell. Pero cuando llegó el año 1914 nada sucedió. Russell justificó su fracaso diciendo que Dios había decidido tener un poco más de paciencia con los pecadores, y predijo para 1918 la gran batalla. Pero su profecía volvió a fallar. Ante la nueva frustración, su sucesor, José Rutherford, rehizo los cálculos y fijó por tercera vez la fecha, para 1925. Pero tampoco acertó. Finalmente, los Testigos de Jehová pronosticaron la batalla de Armagedón para 1975. Y nuevamente se equivocaron. No solo los Testigos de Jehová, sino muchos otros movimientos religiosos han anunciado a lo largo de los tiempos, y siguen anunciando, la llegada del fin del mundo y de la batalla de Armagedón. Lo hacen basándose en el libro del Apocalipsis, cuyo autor, Juan, en una visión refiere que en cierto momento de la historia se producirá un enfrentamiento de proporciones gigantescas entre Dios y las potencias del mal, durante el cual éstas serán exterminadas, y solo se salvarán quienes se hayan mantenido fieles a Dios. Este enfrentamiento, según el Apocalipsis, se conoce con el nombre de la batalla de Armagedón. ¿Dónde queda Armagedón? ¿Para cuándo es este anuncio? ¿Por qué Juan ha mencionado esa conflagración en su libro? Para responder a esas preguntas hay que comenzar explicando cómo se fue gestando la idea de esta batalla. A lo largo de su historia, Israel siempre fue un pueblo pequeño e impotente, al lado de las potencias que lo rodeaban y que lo atacaban constantemente. Esto lo llevó a padecer numerosos ataques e invasiones por parte de sus vecinos. Ante tanto dolor y opresión, los profetas anunciaban que ese sufrimiento iba a llegar a su fin en cualquier momento, puesto que Dios iba a intervenir en la historia para castigar a esas naciones pecadoras. Como en aquel tiempo los pueblos solucionaban sus conflictos mediante la guerra, los profetas imaginaron que la intervención divina sería mediante una acción militar. Pensaron que Dios en persona se presentaría en el país, acompañado por un ejército celestial, para derrotar a sus enemigos y asumir el gobierno del mundo. A ese futuro día lo llamaron, el día de Yahvé. El primero en anunciar el día de Yahvé fue el profeta Amós, en el siglo 8 a.C. Más tarde lo siguieron otros profetas como Sofonías, siglo 7, Ezequiel, siglo V, Zacarías, siglo V, Joel, siglo V. Así, poco a poco fue entrando en la mentalidad popular la idea de un combate entre Dios y los malvados de este mundo, que precedería a los tiempos escatológicos, o sea, a los últimos tiempos. Pero, lamentablemente para los judíos, el combate esperado nunca llegó. Siglo tras siglo se quedaron aguardando y suspirando por esa intervención militar divina que pondría orden en su historia, pero la profecía se fue postergando indefinidamente y no se cumplió jamás. Al llegar la era cristiana, un autor llamado Juan compuso hacia el año 95 el libro del Apocalipsis, con una serie de visiones y revelaciones sobre los últimos tiempos. En él anunció que el día de Yahvé, es decir, la batalla del fin del mundo, estaba cerca. La llamó, la batalla de Armagedón. El libro la menciona 3 veces, de modo que, para tener una idea completa sobre lo que Juan pensaba del tema, hay que analizar los 3 pasajes y completarlos entre sí, algo que no suelen hacer los predicadores de las sectas. El primer pasaje dice así: entonces, los espíritus demoníacos fueron a buscar a los reyes de todo el mundo para convocarlos a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los convocaron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. En esta primera alusión, el Apocalipsis señala la reunión de un poderoso ejército mundial. Aún no indica quién lo conduce, ni contra quién peleará, ni cuándo será la refriega. Solo adelanta el sitio donde tendrá lugar, en Armagedón. Este nombre, que nunca más vuelve a mencionarse en la Biblia, ni en ninguna otra parte de la literatura antigua, está formado por 2 palabras, Har, que en hebreo significa monte, y Magedón, nombre de la famosa ciudad de Megido. El escenario, pues, donde el Apocalipsis ubica la gran batalla es la colina de Megido. ¿Por qué Juan sitúa allí la batalla? ¿Qué significado tenía ese nombre? En la historia de Israel,
Megido siempre fue la ciudad más estratégica del país. Estaba construida al final de un angosto desfiladero, abierto entre las montañas del Carmelo, a la izquierda, y las montañas de Samaria, a la derecha. Este pasadizo, hoy llamado Wadi Ará, era el camino obligado de los ejércitos y caravanas de comerciantes que viajaban desde el sur, Egipto, hacia el norte, Damasco y la Mesopotamia. Por él pasaba nada menos que la ruta internacional, la famosa Vía Maris, que unía el África con Medio Oriente. Quienes atravesaban el desfiladero se encontraban al final con la fortaleza de Megido, controlando el paso. Por lo tanto, si ya Israel era un lugar clave en el Medio Oriente, pues era el puente obligado entre el norte y el sur, Megido era un lugar clave dentro de Israel. Era el puente del puente. La ciudad se convirtió así en una perla codiciada por todas las potencias del entorno. Durante siglos en sus alrededores se libraron batallas decisivas que modificaron la situación histórica de la región. Por ejemplo, en el 1125 a.C. los israelitas vencieron allí al general cananeo Sísara, cambiando el destino de las tribus hebreas. En el 841 a.C., el militar sublevado Jehú mató allí a Joram, rey de Israel, y a Ococías, rey de Judá, y modificó el destino de los dos reinos. En el 609 a.C. el rey Josías fue allí asesinado, y se perdió para siempre la reforma religiosa programada. En total, en los tiempos bíblicos se pelearon en esa ciudad o en sus alrededores unas 12 batallas, unas 34, si contamos las ocurridas en épocas posteriores. Ninguna otra región del mundo ha sido escenario de tantos enfrentamientos bélicos como Megido. Así, este sitio pasó a ser, para la tradición judía, un símbolo de las batallas decisivas. Por eso el Apocalipsis, al decir que el combate del fin de los tiempos tendrá lugar en Armagedón, no pretendía dar una ubicación geográfica real sino trató de expresar, con su lenguaje simbólico, que será una batalla decisiva y que transformará para siempre la situación de la historia. El segundo texto sobre la batalla de Armagedón dice así: estos, es decir, los reyes de la tierra que se reunirán en Armagedón, le harán la guerra al Cordero. Pero como el Cordero es Señor de los señores y Rey de reyes, los vencerá en compañía de los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles. Ahora el autor añade dos nuevos datos. El primero es que en la batalla del fin del mundo no intervendrá personalmente Dios, como todos creían, sino que lo hará a través de Jesús, al que el Apocalipsis llama el Cordero. Él será el encargado de cumplir la esperada profecía. El segundo dato que agrega, y que es fundamental para la comprensión de ese acontecimiento, es que el Cordero no vendrá a luchar ayudado por un ejército divino, ni por legiones de ángeles, ni por milicias bajadas del cielo, como se pensaba. Lo hará ayudado por los suyos. Y según el Apocalipsis, los suyos, el ejército del Cordero, son todos los cristianos que perseveran en la fe y se mantienen fieles a su palabra. Por lo tanto, según Juan, el éxito que obtendrá el Cordero solo será posible si los cristianos lo ayudan y combaten con él. La tercera vez que el Apocalipsis habla de la batalla de Armagedón es donde finalmente se relata el combate. Dice así: entonces vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco. El que lo monta se llama Fiel y Veraz, porque juzga y combate con justicia. Sus ojos brillan como llamas de fuego. Lleva en su cabeza muchas coronas, y tiene escrito un nombre que solo él conoce. Viste un manto empapado en sangre, y su nombre es Palabra de Dios. Lo seguían los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco y puro, montados en caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, preparados para combatir contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, que había trabajado al servicio de la bestia. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Aquí tenemos los datos que faltaban para entender la batalla de Armagedón. Comienza diciendo que Juan vio abrirse el cielo. Ya antes lo había visto abierto 3 veces, pero siempre lo que se abría era una pequeña puerta. Ahora en cambio es el cielo entero el que se abre y no vuelve a cerrarse más. Esto significa que lo que está por ver es una revelación total y definitiva, que ya no podrá ser modificada. Luego dice que vio bajar del cielo a un jinete montado a caballo y preparado para la guerra. No menciona quién es. Pero, por la descripción que hace de él, viene a juzgar, se llama Palabra de Dios, lleva coronas,
Conduce un caballo blanco que simboliza la salvación, tiene el título de fiel y veraz. No hay duda de que se trata de Jesucristo. El jinete está envuelto en un manto empapado en sangre. ¿De quién es esa sangre? No puede ser de sus enemigos, pues todavía no empezó la lucha. Pero si el jinete bajó del cielo con su vestido ya empapado en sangre, esta no puede ser más que suya. Fijémonos que Juan no dice que su ropa esté manchada de sangre, o sea, no es sangre seca, sino empapada en sangre, bapto, es decir, es sangre fresca, recién vertida. Por lo tanto, el Jesús que aparece aquí en su caballo blanco es el que acaba de morir desangrado en la cruz, el que ha dado su vida por los hombres y ha salvado así a la humanidad. Ese Jesús es el que está por enfrentar ahora a todos sus enemigos. Pero cuando todo está listo para el combate, sorprendentemente este no se relata. Mejor dicho, no hay ninguna batalla. Solo se cuenta que el jinete de ropa ensangrentada castiga a los dos jefes principales de la coalición enemiga, la bestia, que por el capítulo 13 sabemos que es el Imperio Romano, y el falso profeta, que por la aclaración que trae entre paréntesis es la religión pagana de Roma, montada por el emperador para seducir y desviar a los cristianos de su fe. A continuación, el libro narra la destrucción total de los enemigos del Cordero, pero no mediante una lucha sangrienta, como esperaban los judíos, sino mediante la espada que sale de la boca del jinete. En el Apocalipsis, la espada simboliza la palabra de Dios. Queda aclarado, entonces, el mensaje de esta visión. La batalla del fin de los tiempos, anunciada largamente por los profetas hebreos, y con la cual Dios debía hacerse presente en el mundo para aniquilar a los malvados y asumir el control de la historia, según Juan, ya tuvo lugar con la muerte y resurrección de Jesús. Ese día Dios intervino definitivamente en la humanidad. La muerte de su Hijo fue la verdadera lucha contra sus enemigos. Y mediante su resurrección los venció, asumiendo el gobierno del mundo. Ya no hay que esperar, pues, ninguna otra participación divina en la historia, porque en el momento de la resurrección de Jesús las fuerzas del mal fueron derrotadas, su poder disminuido y el mundo quedó bajo el dominio de Dios, para siempre. Para el autor del Apocalipsis, con la muerte y resurrección de Jesús, es decir, con su batalla final, que el libro llama simbólicamente Armagedón para significar que se trata de un combate decisivo que transformó definitivamente la historia, los hombres hemos ingresado ya en los últimos tiempos. Pero ¿por qué, cuando se narra la victoria de la batalla de Armagedón, Jesús aparece venciendo a dos figuras concretas como son el Imperio Romano y la religión pagana, en vez de vencer a todas las fuerzas malvadas del mundo, que era lo esperado? Porque el Imperio Romano y su religión eran lo que en aquel momento tenían aterrorizado a los lectores de Juan. En efecto, cuando él escribe el Apocalipsis, las comunidades estaban atravesando una situación dolorosa, pues el emperador de Roma había desatado una sangrienta persecución contra los cristianos. Muchos habían sido asesinados de un modo terrible, atormentados por fieras salvajes y torturados cruelmente en diversiones públicas. Otros habían perdido sus bienes, su trabajo, sus amigos y hasta su familia por mantenerse fieles a su fe. Vivían temerosos y escondidos, preguntándose hasta cuándo el Imperio Romano los perseguiría y por qué Dios no hacía nada para socorrerlos. A estos angustiados lectores, Juan les responde que no pierdan la esperanza porque la venida de Jesús al mundo fue la batalla de los últimos tiempos, y los primeros derrotados fueron la bestia, el Imperio Romano, y el falso profeta, la religión pagana. Eso sí, la victoria total aún no ha llegado. Para eso hace falta que colaboren, los suyos, es decir, los creyentes, manteniéndose fieles y no abandonando la fe. Haber tenido el coraje y la lucidez de anunciar la derrota del Imperio Romano, cuando el emperador estaba en su mayor apogeo y los cristianos en su peor momento, fue el gran acto de fe del autor del Apocalipsis. Y fue lo que terminó salvando a las comunidades, porque éstas le creyeron, y perseveraron hasta que acabaron las persecuciones. Para el Apocalipsis, la batalla de Armagedón no es un hecho que sucederá en el futuro, como piensan algunos movimientos religiosos, sino que ya sucedió. Tuvo lugar el día en que Jesucristo, con su muerte y su resurrección, salió triunfador de las fuerzas que se habían complotado contra él. Hoy, como en los tiempos de Juan, mucha gente vive angustiada por lo mal que marcha el mundo. Para algunos, ya no hay solución. Para otros, como los miembros de algunas sectas, esta llegará en cualquier momento, cuando Dios se decida a intervenir en la tierra con su ejército celestial o mediante cataclismos, para castigar a la humanidad corrupta y remediar los males que nos aquejan. Pero para el Apocalipsis,
El mal que parece rodearnos por todas partes ya ha sido vencido, porque la batalla de Armagedón ya aconteció. No es algo que se pueda demostrar. Pero los cristianos tenemos la obligación de vivir esta esperanza. Aunque no lo veamos. Aunque el dolor y la muerte nos vengan mordiendo los talones, como sucedía en las comunidades de Juan. Pensar que Dios debe intervenir otra vez en el mundo para poner orden es pensar que la salvación de Cristo no ha sido muy eficaz, y hay que mejorarla. Para Juan, ya no hay nada que esperar de parte de Dios. Jesús ya trajo todo lo que Dios tenía para ofrecernos. Ahora lo que hace falta es que los cristianos continuemos esa batalla. Y el arma de la que disponemos es la palabra de Dios. Ella es como una espada filosa, capaz de vencer cualquier mal. Por eso es importante conocerla, aceptarla y vivirla en nuestra lucha diaria. Ya hemos probado todas las otras armas de las que disponemos, y ninguna ha traído la paz sobre la humanidad. Solo nos falta probar esta.